Bueno, pues Dios bendiga a todos nuestros amigos televidentes, ¿verdad? Una vez más estamos aquí en su programa, ¿verdad? Esperando que sea de bendición para su vida, siempre buscando una palabra para su vida, una palabra que pueda bendecirle, y más en este tiempo donde nos encontramos ante una crisis muy difícil que ha afectado todas las áreas de nuestras vidas, ha afectado lo económico, la salud, ha afectado muchas cosas. Entonces, esperando, ¿verdad?, que esta palabra le sea de bendición. Yo le puse a este tema, cómo detener la mortandad. Estamos viendo muchos decesos de diferentes enfermedades, pero al fin de cuentas, problemas son los decesos que estamos teniendo. Entonces, hay una palabra conforme a la Biblia, y yo se lo voy a mostrar a través de este programa, cómo detener la mortandad. Hay una forma de detener todo esto que ha venido sobre nosotros, que nos tomó por sorpresa y que muchas veces decimos, o dice el gobierno, dicen las autoridades de salud, que nos tomó por sorpresa y que no sabemos cómo tolerar esto, cómo sobrellevar o cómo atacar o cómo disminuir, pero quiero decirte que a Dios nada lo toma por sorpresa. Dios siempre tiene una palabra para este tiempo de crisis, y hoy este tema se llama cómo detener la mortandad. Dios ya tiene previsto cómo, es una forma muy fácil, pero depende de que tú y yo la hagamos. Allí vamos a ver en Crónicas, segunda de Crónicas, capítulo 7, en su versículo 14, dice la palabra: si se humillare mi pueblo, donde mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se arrepintieren de sus malos caminos, entonces, dice la palabra, yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hoy en día vemos a una tierra devastada, a una tierra enferma. ¿Por qué está enferma nuestra tierra? Dice la palabra que la maldición no viene sin causa. Nuestra tierra está bajo maldición. Se oye muy fuerte, pero es una realidad. Y hay una forma de cómo detener esta maldición, y hay una forma de cómo detener esta mortandad. Aquí en segunda de Crónicas 14:7 lo dice muy claro: si se humillare mi pueblo. Dios demanda que la gente, ya no el que conoce a Dios, todos aquellos que sabemos de Dios, de que hemos oído de Dios, dice la palabra, si se humillare mi pueblo. Esa es la forma de detener esta mortandad. Y oraren, dice, y buscaren mi rostro, y se arrepintieren de sus malos caminos. Dice, entonces yo iré, dice Dios, desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hay una cláusula para que Dios sane esta tierra, para que Dios sane todo esto que estamos viviendo, porque nos está afectando a todos los de diferentes posesiones sociales, diferentes personas, a todos nos está afectando, a las familias, a todos nos está afectando. Y Dios nos dice la forma en que podemos detener esta pandemia, en que podemos detener esta mortandad. ¿Cuál? Si se humillare mi pueblo. Dios está demandando que hoy nos humillemos ante Él. ¿Cómo nos vamos a humillar? Orando, dice la palabra allí mismo, orando, buscando su rostro, arrepintiéndonos de nuestros pecados. Dice Dios que cuando hagamos eso, Él nos va a oír desde los cielos. Mientras tanto, no. Hasta que no nos humillemos, hasta que no oremos, hasta que no busquemos su rostro. Dice que entonces, si nos arrepintamos de nuestros malos caminos, dice entonces cuando ustedes hagan eso,
Cuando ustedes hagan estas 3 cosas, humillarse, orar, buscar su rostro y arrepentirse de nuestros malos caminos, entonces dice Dios, yo voy a huir desde los cielos y voy a sanar su tierra. ¿Cómo Dios va a venir a sanar nuestra tierra? Cuando hagamos estas 4 cosas. Es la forma que hoy Dios nos dice que nosotros podemos detener esta pandemia, esta mortandad. Dice Dios, dice Dios, yo mismo voy a sanar esa tierra. Hoy la Secretaría de Salud nos ha dado indicaciones de cómo tener diferentes formas de higiene, de diferentes formas de mantener la higiene en la casa, en la escuela, en las escuelas, cuando había clases, en los templos, en los lugares, en los comercios, en los lugares donde hay mucha gente o va la gente a comprar, en las tienditas, en donde quiera vemos muchas formas de aplicar esta medida de sanidad, como dicen ellos, de prevenir todo este contagio. Pero Dios nos dice una forma, Dios también tiene su forma. La Secretaría de Salud dice, cúbranse la boca, usen antigel, usen el gel antibacterial, usen el cloro, usen el cambio de ropa cuando salen a la calle, llegan a su casa, y nos han dado infinidad de medidas de prevención. Usted sabe que no me equivoco, muchas medidas de prevención hay gente que lo hace, hay gente que no, hay gente que medio hace las cosas o las indicaciones que la Secretaría de Salud nos ha dado. El gobierno también hace lo suyo, el gobierno por otro lado, dando apoyos económicos, apoyando el comercio, apoyando de diferentes formas a las familias. Bueno, así como el gobierno, así como la Secretaría de Salud han implementado medidas de prevención de contagio, quiero decirte que Dios tiene la mejor forma de detener esta mortandad. Dios tiene la mejor forma, pero es la forma que menos estamos haciendo, porque si no atendemos a las indicaciones del gobierno, si no atendemos a las indicaciones de la Secretaría de Salud, mucho menos vamos a querer atender a las indicaciones que Dios nos ha dado desde hace muchísimos miles de años y que son efectivas. Nosotros podemos detener esta mortandad, nosotros podemos detener esta pandemia. ¿De qué forma? Segunda de Crónicas capítulo 7 verso 14 nos lo dice muy claro: si se humillare mi pueblo, donde mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro y se arrepintieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Usted me dirá muy repetitiva, pero es que la forma que Dios nos los dice, así como tú prendes el televisor, el radio, la prensa escrita, lo compras, y por la calle y por la gente que sí lleva bien a pie de la letra, como dicen las indicaciones del gobierno y de la Secretaría de Salud, y lo oyes en la casa, en la familia, en la calle, con los compañeros, y todo se habla de esto. Bueno, se oye tanto y a ti no te fastidias, al contrario, estás tan pendiente de cómo va el aumento, cómo va disminuyendo la mortandad, y bueno, de alguna manera estamos siempre siendo informados por eso. Bueno, también estoy siendo muy repetitiva, porque Dios tiene la forma correcta de detener toda esta pandemia, de detener todo este contagio, de detener toda esta mortandad. Quiero decirte, y te voy a dar 2 ejemplos rápidamente. No te los voy a leer en la Biblia porque ya los conoces y porque quiero leer otras citas, pero vemos 2 ciudades y mire lo que pasa en esas 2 ciudades. En una de ellas se llama Sodoma y Gomorra. Ahí dice la palabra que Sodoma y Gomorra habían pecado demasiado, estaban pecando demasiado, había mucha maldad, había mucho pecado. Entonces Dios dijo, yo voy a destruir a Sodoma y a Gomorra porque el pecado se ha agravado, es demasiado, tengo que detener esto. Pero antes de eso, de destruir a Sodoma y a Gomorra, dijo Dios, pero yo no puedo destruirla, yo no le puedo esconder a Abraham que yo voy a destruir a Sodoma y a Gomorra. Yo le tengo que decir a Abraham que haga algo, que busque 50 personas, 50 justos, dice la Biblia,
que sean justos para que yo no destruya la tierra. Y dice que Abraham fue a buscar 50 justos, 50 que quisieran orar, 50 que quisieran humillarse, 50 que buscaran el rostro de Dios, 50 que se arrepintieran de sus malos caminos. Y dice que no los encontró. Dice que Dios le dijo, bueno, no hay 50, busca 40, tampoco los hubo, busca 30, 20, 10, hasta 10 se bajó Dios. Y dice que Abraham le dijo, no hay ni 10 justos, Señor, que quieran orar, que quieran arrepentirse, que quieran humillarse, que quieran buscar tu rostro. Entonces Dios dice, no puedo hacer más, tengo que destruir la tierra. Ahora, ellos tenían la solución para que Sodoma y Gomorra no fuera destruida, pero no la quisieron hacer. Entonces Dios se vio en la necesidad de destruir a Sodoma y a Gomorra. ¿Por qué causa? Porque no encontró gente que hiciera lo que Dios quiere que hagamos hoy en día. Hoy estamos viendo tantos decesos, hoy estamos viendo tanta mortandad. ¿Y qué estamos haciendo? Solo nos espantamos, nos asustamos, nos llenamos de miedo. La gente se está muriendo más de miedo que de otra cosa. Porque cuando tenemos las indicaciones de parte de Dios para poder detener esto, pero la gente no lo quiere hacer. Y sabe que esto funciona. ¿Por qué se lo digo? Porque en Nínive es otra ciudad donde Dios le dice a Jonás, ve por toda Nínive y diles y proclámales y predícales que Nínive dentro de 40 días va a ser destruido porque su maldad ha aumentado. Siempre que Dios ve que un pueblo, una ciudad, una nación o naciones, como ahora estamos en pandemia toda la tierra, cuando Dios ve que todo esto está aumentando en pecado, Dios quiere detener eso. Entonces en Nínive estaba pasando lo mismo que en Sodoma y Gomorra. Y Dios le dice a Jonás, ve y predica y pregona que en 40 días Dios le da una fecha. A nosotros no nos las ha dado, no nos las dio, ni nos las ha dado, pero a Nínive sí. Y le dijo que en 40 días Nínive va a ser destruida porque su pecado ha aumentado demasiado. Dice que cuando el rey de Nínive oyó que Jonás andaba por todas las calles, así como andaba un perifoneo y teníamos filtros y por las redes sociales y por la prensa escrita y por la televisión, a todo mundo hablando del coronavirus, así estaba Jonás, diciendo arrepiéntanse porque Dios me dijo que dentro de 40 días Nínive va a ser destruida. Cuando lo oye el rey, dice que se humilla, lo cree, y dice que él convoca a todos los habitantes, los niños, los jóvenes, dice la palabra, y usted lo puede buscar en el libro de Jonás, ahí lo encuentra. Dice que el rey dijo, hasta los niños y hasta los animales vamos a humillarnos, vamos a orar, vamos a arrepentirnos, quizás Dios tenga misericordia de nosotros. Y así lo hicieron. Y dice que Dios, miren qué poderoso, dice que Dios se arrepintió de destruir a Nínive y dijo, por cuanto se humillaron, por cuanto oraron, por cuanto buscaron mi rostro, por cuanto se arrepintieron de sus malos caminos, yo no voy a destruir a Nínive. Y Nínive no fue destruida. ¿Ve lo que le digo? Que tenemos la solución. Nosotros tenemos la solución en la palabra, pero no queremos hacerla. Lo más fácil es cubrirnos la boca, lo más fácil es usar el gel antibacterial, lo más fácil es hacer las indicaciones del gobierno y nada malo hay de eso. Háganlas, nosotros las hacemos cuando nos juntamos aquí con el 25% que es lo permitido en las iglesias. Pero eso no es todo. Nosotros, los que conocemos la palabra, y si no la conocemos, si tú crees esta palabra, tú puedes detener el juicio de Dios sobre esta tierra, porque esto no es otra cosa que el juicio de Dios, para ver si como en Nínive o como en Sodoma ignoramos lo que Dios quiere decirnos o hacemos lo que Dios quiere decirnos como en Nínive. Nínive hizo estas 4 cosas y detuvo la mortandad y detuvo que Dios destruyera a Nínive. Entonces nosotros tenemos las armas en nuestras manos para poder detener toda esta mortandad. Pero ¿qué pasa?
El pueblo no quiere hacerlo, la gente no quiere hacerlo, la familia no quiere hacerlo. Lo más fácil es tomarse pena y llorar y estar encerrados y con miedo, cuando aquí está la solución. Yo te invito a que hagamos esto, lo que dice la palabra, y aquí está la clave: cómo detener la mortandad. Humillémonos delante de Dios, reconozcamos que le hemos fallado, que hemos cometido iniquidad, maldad, pecado, que se han aplicado, se han aprobado leyes que van en contra de la palabra, y todo eso ha acarreado este juicio de Dios contra la tierra. Pero hoy podemos hacerlo, hoy tenemos la oportunidad. Dios es bueno y misericordioso y nos da una oportunidad. Dice: humíllense, oren, dice: busquen mi rostro, arrepiéntanse de sus pecados y yo oiré, dice Dios. Entonces yo los voy a oír y voy a sanar, y voy a perdonar sus pecados, dice, y voy a sanar su tierra. Esta tierra necesita ser sanada, familias necesitan ser sanadas. Quiero darte otra palabra, y es un ejemplo también de que podemos detener la mortandad, de que se puede detener la mortandad. Y ahí en Números, en el libro de Números, capítulo 16, en su versículo, aleluya, Números 16, disculpe, aleluya, Números 16, en su versículo 43, dice la palabra, 16, 43, aleluya, dice: y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión. Oiga bien, porque aquí hay algo muy clave. Y Jehová habló a Moisés diciendo: apartaos de en medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Para que entienda esta palabra que acabamos de leer, el pueblo de Coré, había un pueblo que pertenecía a Coré. Este pueblo se rebeló contra Dios. Entonces Dios dijo: yo los voy a destruir. Y lo que acabamos de leer es cuando Dios le dice a Moisés: salgan de en medio del pueblo de Coré, porque yo los voy a destruir. Cuando Moisés y Aarón oyen la indicación de Dios, ellos no salieron corriendo, ellos no salieron espantados, ellos no se fueron a esconder. Dice la palabra que se postraron sobre su rostro, se humillaron. Ellos dijeron: tenemos que orar por este pueblo, no podemos permitir que sea destruido. ¿Y sabe qué es lo que tenemos que hacer? Aquí ya no importa tu religión, si eres católico, si eres evangélico, si eres cristiano, si eres de quien sea. Aquí lo que Dios quiere es ver gente humillada, que oren, que busquen su rostro, se arrepientan de sus pecados. Como Aarón y Moisés, Dios le dijo: voy a destruir a todos los de Coré. Y dice que ellos rápidamente se fueron a postrar sobre sus rostros. Y dijo Moisés a Aarón: toma el incensario y pon en el fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ven pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Cuando dice que de repente ellos empiezan a ver que la gente empieza a morir, porque Dios dijo que los iba a destruir porque se habían rebelado. Entonces Moisés le dice a Aarón: Aarón, corre, agarra el incienso, échale incensario, prende el fuego, vete por toda la congregación y pide que esa mortandad se detenga, porque la mortandad ha comenzado. Ellos no se fueron a esconder. Cuando habla del incensario, que le ponga fuego, es que tú tienes que tener fuego en tu corazón para orar, deseos de orar para que esto se detenga. ¿Sabe que ellos hicieron eso? Ellos se levantaron en fuego, en el poder del Espíritu Santo, para orar. Y dice: entonces tomó Aarón el incensario como Moisés dijo, y cortó en medio de la congregación. Y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso
e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. ¿Ve lo que pudieron lograr ellos? Dios estaba destruyendo un pueblo rebelde, pero Moisés dijo: nosotros no podemos quedarnos con los brazos cruzados viendo cómo la gente está muriendo. Sabe que nosotros los que oramos no nos cruzamos de brazos, estamos orando por esa gente, que ya no sigan habiendo más decesos. ¿Y sabe cuál es la preocupación de los predicadores? No es tanto que mueran, sino que mueran sin Cristo, que se pierdan por la eternidad. Por eso los pastores, los cristianos, tenemos que tomar esto en serio y orar por toda esa gente que se está muriendo sin Cristo. Porque todavía el dolor de perder un ser querido, pero más dolor saber que se perdió por la eternidad. Y entonces Moisés dijo: tenemos que hacer algo, Aarón. Corre por toda la congregación, prende el incensario, préndele fuego. En otras palabras, ponte a orar. Vamos a orar y vamos a clamar a Dios, a humillarnos, a orar, a buscar su rostro, a arrepentirnos para que Dios nos oiga, para que Dios perdone nuestros pecados y sane nuestra tierra y sane esta gente. Y dice que Moisés y Aarón se pusieron entre los vivos y los muertos para detener la mortandad. Y entonces la mortandad cesó. A lo mejor tú tienes ahí un familiar enfermo, internado, en fase terminal, postrado en cama, no sabes de él, no lo has visto. Ponte a hacer lo que Aarón hizo, a orar, que ahí donde está ese familiar, ese amigo, ese padre, ese hijo, ese esposo, esa abuelita, ese abuelito, ese niño, quien sea, tu vecino, tu compañero, el que estimas, quien sea, ponte a orar, ponte entre los vivos y los muertos, y tú puedes detener la mortandad. Nosotros tenemos la forma de hacerlo y lo tenemos claro, que muchos hombres de Dios lo hicieron. Tú y yo podemos hacerlo. Aleluya, alguien tiene que hacerlo. Que Dios quiera que con esta palabra tú tomes esa responsabilidad y nos pongamos a orar. Vayamos a ver otra cita allá en Isaías. Isaías, aleluya, en Isaías 63, en su versículo 5. Isaías 63, versículo 5. Aquí está hablando Dios de algo tan triste, porque es triste. Dice: miré, dice Dios, y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiese quien sustentase, y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Dice que Dios estaba buscando en ese entonces y todavía lo sigue haciendo, buscando a alguien que ayudara a salvar a alguien. Y dice que se maravilló Dios al ver que en toda la tierra no encontró a nadie encontró que estuviera orando, salvando, clamando por todo lo que estamos viviendo. ¿Sabe que hoy está pasando lo mismo? Hoy estamos en esa misma realidad, donde no queremos orar, queremos que Dios haga todas las cosas y nosotros no hacer nada. Prueba está que Moisés tuvo que poner su rostro sobre el piso y orar. Podemos ver a Aarón prendiendo fuego, prendiendo la oración. ¿Para qué? Para poder detener la mortandad. Vemos a un rey con toda su gente, con todos los habitantes de Nínive, para detener la destrucción. ¿Sabe que nosotros tenemos que hacer eso? Podemos hacer eso. Tenemos la forma, como bien te decía, los médicos hacen lo suyo, el gobierno hace lo suyo, la Secretaría de Salud hace lo suyo. ¿Y nosotros? ¿Cuándo vamos a humillarnos? ¿Cuándo vamos a orar? ¿Cuándo vamos a buscar su rostro? ¿Cuándo nos vamos a arrepentir para que Dios nos oiga, nos perdone y Él sane nuestra tierra? Porque nuestra tierra necesita el favor y la misericordia de Dios. Veamos una última cita, allí en Segunda de Reyes, capítulo 20, en su versículo 1. Esto que vamos a ver es algo tan hermoso, de verdad, tan hermoso, porque podemos ver la misericordia de Dios sobre una vida.
Y en Segunda de Reyes, capítulo 20, habla de Ezequías. Ezequías era un profeta. Dice enfermedad de Ezequías. En aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte. Oiga bien esto. Y vino a él el profeta Isaías de Amós y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Ezequías se enferma y dice que la enfermedad que él tenía era mortal. Dice que era de muerte. O sea, cuando viene Isaías es el profeta que le viene a dar el mensaje a Ezequías. Es como cuando el médico, cuando tú vas a los análisis, llevas los laboratorios al médico, y el médico ve los laboratorios y te dice: le tengo una mala noticia, su problema de enfermedad es grave, es terminal, tiene cáncer, tiene una enfermedad crónica de riñones, bueno, le dan el diagnóstico fatal. Así pasó con Ezequías. Le dice, ahí fue Dios, no fue el médico. Dios le mandó a decir: Ezequías, estás enfermo, porque tu enfermedad es de muerte, te vas a morir, Ezequías. Uy, nosotros nos dicen eso y nos da miedo, porque ¿quién quiere morirse? Nadie se quiere morir. Entonces a él le dan este diagnóstico, pero Dios le dice: prepara tu casa, arregla tus cosas, arregla tu vida. Qué bueno que a él le avisaron, porque hay gente que no tiene oportunidad de arrepentirse. Hay gente que muere en un accidente y no tuvo la oportunidad de arrepentirse y de pedirle perdón a Dios. Dios hoy no está dando la oportunidad. Yo siempre he dicho, con todo lo que estamos viviendo, hoy a lo que tenemos que aspirar es a ser salvos. Ya olvidémonos de las cosas materiales, seculares, profesionales. Miren que ahorita vale más la vida. Ahorita vale más la vida. Usted, el que esté enfermo dice: aunque yo no tenga dinero, aunque yo no tenga bienes, aunque yo no tenga nada, quiero mi sanidad, porque hoy vale más la vida. Y entonces aquí vemos que Ezequías efectivamente le dan un diagnóstico de muerte y se vas a morir, Ezequías. Dice: prepara tu casa, ordena tu casa. Qué bueno que a él le dieron la oportunidad, pero usted, por eso todos los días tenemos que humillarnos, orar, arrepentirnos, buscar a Dios. ¿Para qué? Para que cuando Dios nos llame a cuentas, nos vayamos con Él. A lo mejor a tu familiar le dan un diagnóstico fatal, pero haz lo que hizo Ezequías. Mira lo que hizo Ezequías. Dice entonces Ezequías, mire lo que hizo. Él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: ¿qué haces tú cuando te dan un diagnóstico fatal? Un diagnóstico de muerte, ¿qué haces? Uy, te pones a llorar, llamas a toda la familia y buscan al mejor médico, a la mejor clínica, y no importa el dinero y no importa lo que tengamos que vender. Y bueno, y eso es bueno, yo no digo que no. Pero ¿sabe qué hizo Ezequías? Dice que se volteó a la pared y empezó a orar. Él sabía cómo detener esta mortandad. Y dice: te ruego, mire cómo le dijo cómo le dijo Ezequías a Dios: te ruego, oh Jehová, te ruego. Yo me lo imagino clamando, llorando: te ruego, Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Lo bueno que Ezequías estaba bien, porque él dice: acuérdate, Señor, que yo he andado con corazón íntegro, que yo he hecho bien delante de ti, todas las cosas las he hecho bien. Él tenía un buen testimonio, dice que lloró mucho. Sigamos leyendo, dice: y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre: yo he oído tu oración. Oiga esto, Dios le manda a decir a Ezequías por medio de Isaías: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano, y
dice, y he visto tus lágrimas, he aquí que yo te sano, al término del día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. ¡Qué poderoso! Isaías tenía la forma de detener la mortandad. Nosotros hoy la hemos aprendido, cómo detener la mortandad. Dice que cuando él lloró, oró y clamó a Dios y le rogó, dice que cuando Isaías se iba, el que le había venido a dar el diagnóstico, dice que iba a la mitad del patio de la casa de Ezequías, cuando Dios le dice a Isaías, regrésate y dile a Ezequías que yo he oído su oración. Si tú ahí donde estás enfermo, tienes un familiar enfermo, un hijo enfermo, una esposa, una madre, un padre, no sé, ese ser querido que tú amas y está enfermo, haz lo que hizo Ezequías, llora, clama, humíllate delante de Dios, busca su rostro, ora, arrepiéntete de tus malos caminos, haz un compromiso con Dios de servirle, de buscarle. Y dice que Él va a oír tu oración, porque así lo hizo con Ezequías y le dijo, dile que yo oí su oración y sus lágrimas, y yo lo sano, y le voy a añadir 15 años de vida. Fíjese que Dios tan bueno puede hacer eso más que nuestro Dios. Dios le dijo, no te vas a morir, te voy a añadir 15 años de vida. Usted dirá, ay, pero en 15 años, bueno, pero ese es un símbolo de que Dios lo había sanado, lo había perdonado, le iba a añadir vidas, le iba a añadir vida. Quiero darte el testimonio de mi esposo. Usted sabe, mi esposo era el pastor de esta iglesia. Cuando a él le dieron el diagnóstico hace 5 años, estaba en fase terminal, y le daban días, semanas de vida, pero él oró a Dios, y sabe que Dios le añadió 5 años más, no los prestó. Así como Ezequías, a Ezequías le dice que le dijo 15 años, y el pastor Asael y la iglesia, cuando oiga este programa y oiga esto, sabe que no miento, sabe que el pastor Asael siempre lo decía, Dios me dio otra oportunidad después de que me dijeron que tenía días de vida para arreglar mi vida, para poner bien mi casa, para ordenar mi casa. Lo mismo que dijo Ezequías. Dios le dijo, ordena tu casa porque vas a morir, pero le añadió 15 años de vida. Al pastor Asael le añadió 5 años de vida, no los prestó más. Quiero decirte que Dios es bueno y es fiel. Si tú te humillas, si tú oras, buscas su rostro, te arrepientes de tus malos caminos, Él te va a oír tu oración, tus lágrimas, tu ruego, tu clamor, y te va a sanar y te va a añadir vidas. Así que yo te invito, esta es la mejor forma de detener la mortandad. Y si no tienes ningún familiar, eso no impide que tú y yo oremos. Tenemos que estar orando para detener esta mortandad. Así es que yo oro para que pongas por obra esta palabra. Y yo oro para que si tienes un familiar enfermo, Dios vea tu clamor, Dios vea tu oración, Dios vea tus lágrimas y te sane y te añada vida. En el nombre de Cristo Jesús, que Dios te bendiga. Aleluya.